evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Es un día muy especial para nosotros, porque mayormente los que se van uniendo de acá de Bolivia, hemos tenido este tipo de reuniones por más de 2 años. Hemos tratado de siempre reforzar los estudios, no dejando de congregarnos y también no dejando de estudiar la palabra de Dios. Y este año hemos querido sumarlos a ustedes, ¿no? Les saludo desde acá, desde Bolivia. Mi nombre es Fernando y soy un siervo más en la mies del Señor, que trabajo desde acá, enseñando, alentando a los hermanos, y de verdad que Dios ha sido muy bueno, no solamente acá, sino también con ustedes, por permitirnos conocerles, hermanos. Desde acá les mandamos saludos. Gracias, paz y misericordia sea con ustedes, hermanos, a cada uno de ahí en sus hogares. Que Dios los bendiga. Antes de empezar el estudio del día de hoy, me gustaría empezar con un texto bíblico para poder meditar todo lo que hoy día vamos a ir viendo y un poquito ir enraizando lo que se viene ya más adelante con el estudio de la primera carta a Tesalonicenses del apóstol Pablo. Así que abran sus Biblias en Josué capítulo 1, verso 8, un texto para meditar, un texto para reflexionar, antes de ingresar al estudio del día de hoy. Josué capítulo 1, verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. La palabra del Señor nos dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchos de nosotros conocemos de memoria el texto de Josué 1:9, pero muchos evitamos o no conocemos mucho el texto de Josué 1:8, que es anterior al 1:9. Anterior del 1:9, o en el 1:9 nos dice que no te dejaré ni te desampararé, pero anterior a eso siempre está de la mano con la palabra de Dios, con la voz de Dios, con los mandamientos de Dios. Y eso es muy importante notar. Todos queremos que Dios nos bendiga, y todos queremos que nos salga bien, sí, pero Dios dice, hay una cláusula, hay un mandamiento. ¿Cuál? Que mi palabra, que mi voz esté en ti. No solamente un mediodía, no solamente un día, todos los días. Y que no solamente la estés, sino que la medites, que la rumes constantemente. No principalmente para que a Josué en este caso le vaya bien en todo lo que él haga, sino para que le vaya bien en todo lo que Dios le mande, que es muy distinto. Tenemos que entender que Dios nos bendice no para nuestro propio bien, sino para su bien de Él. Si Él va a empezar algo en nosotros, Él va a ir bendiciendo. Pero la clave, ¿cuál es? Que meditemos su palabra, que la palabra estemos nosotros rumeándola día y noche, que no la apartemos de nosotros. O sea, que la palabra sí se puede apartar de nosotros. Sí. ¿Cómo? Por culpa del pecado, por culpa de la pereza y por culpa de no estudiar la palabra, meditar la palabra. Muchas veces el creyente se aleja de eso, se aleja del mandamiento, se aleja de la palabra y al mismo tiempo se está alejando del Dios de la palabra. Por eso Dios dice, no, tiene que estar ahí, medítala día y noche, día y noche. En el verso 6 diría, esfuérzate y sé valiente. Y esto es un esfuerzo para cada uno de nosotros. Se viene un año en el cual mucha gente va a tratar de ver lo malo de este mundo, va a tratar de ver lo que el mundo está haciendo y está pasando. Pero mientras el mundo va cayéndose hacia abajo, los cristianos tenemos que estar hacia arriba meditando su palabra. Recuerda, hermano, que este año es un nuevo año para crecer en el Señor, en la sabiduría del Señor y en la gracia del Señor. ¿Cómo hacemos eso? Meditando su palabra. No hay más, no hay otro camino, no hay otro medio en el cual tú puedes disfrutar más de la gracia, disfrutar más de la guía, disfrutar más de la esperanza y de la paz, del amor de Dios, que estudiando su palabra. Josué tuvo una vida exitosa, unas campañas exitosas.
Si tú lees todo Josué, siempre él estaba de la mano con Dios, meditando su palabra, cumpliendo las ordenanzas. Y ese es el secreto, hermanos, de una vida cristiana con éxito. Meditar su palabra, creer su palabra, escuchar su palabra, leer su palabra y lo más importante, vivir su palabra. Empecemos un año con ese anhelo, que no solamente sea un mandato, sino que lo hagamos por amor, que lo cumplamos por amor, que leer la palabra, como dice el salmista, sea deleite a nosotros, que sea más dulce que la miel, o como diría el Salmo 42, que sea aquello que el alma anhela, como aquel ciervo que está en el desierto y anhela agua, así brama el alma, mi alma por ti, diría el salmista. Que este año sea un año en el cual anhelemos más y más su palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Que también sea un año de vivir la palabra en el sentido de obrar para Dios. Hermanos, necesitamos mucho de proclamadores, necesitamos mucho de hermanos y hermanas que se comprometan con el servicio. Necesitamos mucho más emprender el camino del Evangelio. Y lo importante es, hermanos, siempre seguir empapándonos de la palabra de Dios. Una vez más el texto nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Te das de cuenta? No solamente es escuchar, no solamente es ver, sino es hacer lo que ella está escrito. Jesús dijo algo similar, o lo resumiría en uno de los evangelios, diría, si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que el Señor dice? Y eso es muy importante. El creyente nacido de nuevo no solamente va a creer, no solamente va a leer, sino que va a hacer y cumplir la voluntad de Dios. Hermanos, estamos en un año en el cual necesitamos mucho más del evangelio, mucho más de proclamadores, mucho más de hermanos que se coloquen la camiseta, que se coloquen el uniforme y salgan a batallar a las canchas. Necesitamos mucho de eso y para eso es una preparación. Josué tuvo miedo, como todos. Moisés murió y él dijo, ¿y qué hago yo? ¿Dónde está Moisés? No me siento capaz, no me siento con el estándar de Moisés. Y es un pueblo grande, es un pueblo numeroso, al cual hay que todavía entrar a la tierra prometida. Falta batallas por ganar, falta campañas por combatir. Y él tenía miedo. Pero Dios está respaldando a Josué. Y es así como nosotros tenemos que ver eso. El miedo está así. A veces nosotros mismos nos colocamos barreras, pero Dios las quebranta. Dios nos hace ver que cuando estamos con Él y en Él, nada es imposible. El miedo se va, el temor se aleja, la vergüenza se deja a un lado y comienzas a batallar y a encaminar el camino que Dios ha trazado para ti. Recuerda que tú y yo tenemos un solo camino, tenemos una sola misión como cristianos, ser conformados a la imagen de Cristo y obrar como Cristo lo hizo. Tú y yo somos discípulos del Señor y estamos siguiendo los pasos del Maestro. Así que este año que las dudas caigan, que los miedos se aparten, que la vergüenza se vaya, incluso los obstáculos que tú hayas tenido el año pasado, este año que no haya. Que sea un año de compromisos en el cual tú comprometas a meditar la palabra, a rumiar la palabra, a creer la palabra y lo más importante, a vivir la palabra. Y al final de año tú puedes decir, este año sí he obrado para Dios. En este año he dejado de ser solamente una oidora o un oidor y he empezado a ser hacedor. Empecemos a hacer la palabra, no solamente a oír. Empecemos a hacer y la promesa es segura. ¿Cuál promesa? Todas las cosas te irán a bien o serás prosperado. No para ti, sino para la voluntad de Dios que tiene para ti. Es muy distinto. No para tu voluntad serás prosperado, no para lo que tú quieras serás bendecido, no. Para lo que Dios tiene con tu vida, tú serás prosperado, tú serás bendecido, cumpliendo la voluntad de Dios para así seguir el camino de la fe, el camino de Cristo, y es lo más importante, hermanos. Entonces yo creo que este año, como mucho lo hemos dicho, es un año de decisiones en el cual muchos de nosotros debemos aprender la palabra mucho más. Y el compromiso es de ser hacedores, hermanos, de hacedores y cumplir lo que es la gran comisión. Así que con este texto que de Josué 1:8, que es muy importante, yo quiero entrar a la oración para poder empezar el estudio del día de hoy, un poquito informales de lo que se va a venir este año con los estudios y cómo va a ser la metodología, hermanos. Así que permítanme guiarles en la oración. Les pido de ahí en su hogar, donde estén, puedan inclinar sus rostros en reverencia a nuestro Señor.
y elevemos nuestras oraciones a Él. Gracias te damos, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad, que son nuevas cada mañana, Señor. Una vez más, tú nos has permitido a cada uno de los que estamos aquí poder mirar la hermosura de tu creación, poder contemplar tu creación, la obra de tus manos, que nos dicen que su creador es poderoso, que no hay igual a ti, que en 6 días hiciste toda esta creación. Nadie puede igualar tu poder, y es por eso que ante ti doblamos rodillas, inclinamos nuestros rostros y nos colocamos en sumisión, porque solamente a ti te honramos, a ti te alabamos, Señor. Y antes de que tú nos hables a través de tu palabra, queremos nosotros hablarte a ti primero para pedirte que nos puedas conceder el privilegio de ser iluminados con tu palabra para alimentar nuestro espíritu, para fortalecer nuestras vidas y para guardar esa esperanza bendita del regreso de tu Hijo. Gracias te doy, Señor, porque aunque mucha gente en el mundo entero no disfruta de estos estudios, no disfruta de la palabra de Dios, este grupo de hermanos, de hermanas, estamos aquí disfrutando de tu palabra, de este tiempo de comunión y de este tiempo de estudio bíblico. Gracias porque sin duda tu palabra no tiene fronteras, tu palabra es ilimitada, Señor. Se extiende tanto, Señor, que ha llegado a muchos lugares. Y nos damos de cuenta por los medios, por las redes sociales, que tu palabra es poder, Señor. Porque tocaste corazones, porque tocaste vidas y las transformaste y las cambiaste y ahora son parte de tu cuerpo, parte de tu iglesia, Señor. Y es a esa palabra la que hoy queremos abrir, la que hoy queremos meditar, la que hoy queremos reflexionar para que nos cambie, para que nos siga transformando de gloria en gloria y para que nos siga añadiendo sabiduría e inteligencia espiritual para vivir conforme no a nosotros, sino conforme a tu palabra, Señor. Leer y repasar lo que Josué hizo, Señor, para nosotros es una muestra de que cuando tú estás con alguien, Señor, no hay nada que temer, no hay nada que dudar, Señor. Tú solamente nos pides que tu palabra, que tus mandamientos, que tus enseñanzas no sea parte de nuestros corazones. Y hoy te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces eso es lo primero que hacemos. Olvidamos tus mandamientos, nos dejamos de meditar en tu palabra y por tal, a veces flaqueamos, Señor. Yo lo sé y tú lo sabes, Señor, porque para ti nuestros pensamientos son desnudos, nuestro corazón es como un libro abierto, Señor. Y esconderte a ti sería mentirnos a nosotros mismos, Señor. Y es por eso que hoy, antes de abrir tu palabra, Señor, quiero que nos limpies de todo pecado que hemos tenido, Señor. Límpianos, Señor. Una vez más apelamos al sacrificio de tu Hijo bendito que murió en la cruz para que nos limpies, nos perdones y que la palabra o los textos o lo que hoy se vaya a decir, Señor, pueda entrar a nuestros corazones, impactar nuestras mentes y dar frutos en nuestra vida, Señor. Gracias te doy por cada siervo en todo el mundo que está hoy predicando tu palabra en las calles, en las congregaciones, en estudios, Señor. Siervos que tú has levantado con sana doctrina, con evangelismo, con el amor y la pasión de enseñar a otros y llevarlos a Cristo, Señor. Oramos por todos ellos y también oramos por los hermanos que hoy en diferentes lugares se están congregando, Señor, y que siguen perseverando en la fe. Gracias te doy porque tú sustentas a la iglesia, porque tú guardas a la iglesia, porque tú preservas a la iglesia, Señor, hasta el día que tu Hijo vuelva por nosotros. Gracias, Dios Padre. Gracias una vez más por todo lo que haces por nosotros. Permítenos hoy degustar de tu palabra y empezar estos estudios. Y todo esto, Señor, lo hacemos para tu gloria, para que tú seas glorificado a través de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Empezamos estos estudios o este estudio el día de hoy en el nombre bendito de aquel que murió en la cruz, el justo por los injustos, el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén, amén, amén. 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 Quiero escuchar sus amenes ahí, a ver, fuerte. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén.
Bien, hermanos, bien. Me gusta mucho ese entusiasmo. Como les dije, hoy es el primer día, el primer jueves, y quiero recalcar esos anuncios que antes de empezar, quiero recalcar los anuncios que tenemos. Las reuniones van a ser cada jueves y el horario es el que hemos empezado hoy, 7 p.m. hora peruana, para que nos vayamos guiando en nuestros países. No se va a mover este día y por la misericordia de Dios esperamos que si Él no viene antes o si es que no partimos antes de la presencia del Señor, continuar estos estudios, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar lo que es la carta a los primeros tesalonicenses? Anteriormente, los que no estaban, el grupo de Bolivia, hemos culminado lo que es la carta a los colosenses, una carta rica, una carta pero muy nutritiva espiritualmente, asombrosa, impactante, y lo que veíamos en la carta es que Pablo va a hacer una defensa apologética de Cristo, mostrando su deidad, su preexistencia y todo eso. Los que estamos acá de Bolivia, seguramente mis hermanos que están conectados, hemos aprendido mucho de esa carta. Y los que están en misiones aquí también, un consejo que nos dijo el pastor es que mucho se ha dejado esto del tema expositivo. Y esto vamos a ir ampliando un poquito en esta pequeña introducción del día de hoy. Alguien preguntará, ¿por qué es necesario aprender libro por libro? Y es muy importante. Y aquí hacemos dos separaciones o dos distinciones. Una es la predicación expositiva y otra es la predicación temática. Una es la predicación expositiva y otra es la predicación temática, ¿no? Cuando hablamos de predicación temática, creo que todos conocemos el término, es porque se habla en temas. El pastor o el siervo o el que va a guiar la enseñanza trae un tema y ese tema va a sustentarlo con versículos por aquí, por allá. Y es una predicación temática. Todos estamos acostumbrados a eso y eso es bueno también, ¿ya? Pero por otro lado, esto es lo triste, ¿no? Que a veces se ha dejado, o muchos no conocen la predicación expositiva. Cuando hablamos de predicación expositiva, nos referimos a que estudiamos libro por libro, trasfondo por trasfondo, y vemos el libro como un todo, como una sola cosa, como un solo libro, ¿no es cierto? Y tenemos que entender eso, porque la diferencia de la predicación expositiva y la predicación temática, ¿cuál es? Que en la temática solamente nos llevan a leer 3 o 4 versículos, o hasta, exagerando 4, a veces solamente uno de un solo libro. Un ejemplo les voy a colocar. Por ejemplo, cuando un maestro viene y dice, vamos a hablar del arrepentimiento, te lleva a Mateo, te va a hacer pasear por Juan, te va a llevar a Romanos, te va a llevar a Efesios, etcétera, etcétera. Te está enseñando un punto, sí, un tema, el arrepentimiento, pero solo está extrayendo versículos de ciertos libros. En cambio, la predicación expositiva se centra en un libro, en empezar un libro desde el capítulo número 1, versículo número 1, hasta el final. Y eso es lo bueno. ¿Sabes por qué? Porque en la predicación expositiva tú puedes aprender más de ese libro. Por ejemplo, si alguien cita Efesios capítulo 1, versos 15 para abajo, cuando habla del Espíritu Santo, uno puede entender que el Espíritu Santo está entrando ahí. Pero en la predicación expositiva, ahí te das de cuenta por qué Pablo está citando ese texto, cuál es la función de ese texto y cómo está aportando ese texto a la revelación de toda la Biblia. Eso es lo hermoso de la predicación expositiva. Y es por eso que nosotros hemos empezado, yo decía hace 2 años atrás, estamos empezando temas por temas, pero yo dije, ¿por qué no leemos un libro? Y alguien que dijo, le empezaremos con un libro, y empezamos con Romanos, ¿no? Y no sabíamos nada de Romanos, no sabíamos nada del trasfondo, no sabíamos nada del panorama, pero lo empezamos, y Dios fue guiándonos, ¿no? Y así hasta que podemos llegar al libro de Colosenses, donde más mi persona ya estuvo un poco más experimentada, ¿no? Para entender todo lo que se refiere al tema de predicación expositiva. Muy bien, entonces, este año, Dios mediante, quisiéramos llegar hasta Judas, si Dios así lo quiere, estudiando libro por libro, capítulo por capítulo, y ahorita vamos a ver lo que no se debe hacer en la predicación expositiva. Entonces, ese es el punto, hermanos. ¿Hemos aprendido mucho? Sí. Para la gloria de Dios, hermanos, el que les habla empezó con el libro de Filipenses, y me acuerdo muy bien, y ese libro me abrió el entendimiento, o sea, wow, solamente en tantos capítulos y tanta riqueza que me perdí. Y eso es lo lindo, que cuando vamos a empezar a hacer estudios expositivos, tú te vas a dar de cuenta que un texto que ya habías conocido, que lo conocías, que lo memorizaste, pero cuando vuelves al texto y haces la predicación expositiva entendiendo el libro, tú te dices, wow. O sea, yo conocía solamente de ese texto, solamente el 3 o el 5% de la riqueza. ¿Y cuánta riqueza un solo versículo puede aportar?
Eso es lo hermoso de estudiar expositivamente. Así que yo, los que están aquí, maestros, los que están líderes y los que están emprendiendo una célula también, recomendamos que hagan eso, que empiecen un libro. Recomendamos porque sea un libro pequeñito, ¿no? Pero que entendamos los siguientes principios que hoy día os les vamos a enseñar, ¿ya? Empezamos, hermanos, con la introducción al estudio expositivo o a la predicación expositiva. La importancia, ¿lo hemos visto eso? Es muy importante porque entendemos que el estudio expositivo nos abre pero muchos caminos hacia una mejor interpretación, hacia una mejor aplicación y hacia una mejor observación del libro, ¿ya? Ahora, hay errores que se cometen en el estudio expositivo de un libro y eso es muy importante notar. Porque la mayoría de las personas, cuando empezamos un libro, rápidamente van a muchos errores. Y lo hemos visto. Por ejemplo, ¿cuál? Errores que se cometen en el estudio expositivo. Número 1, no mantener el tema central. Y ese es un problema. Cuando empezamos un libro, es importante entender el tema central. ¿Para qué? Para no alejarnos del tema central. Muchas veces cuando vamos al texto estamos buscando otras cosas o pensamos o interpretamos de otra manera y ahí confundimos las cosas. Es importante entender que el libro a estudiar tiene un tema central y tú no tienes que salirte de ese tema central. Eso es muy importante. Error número 2, estudiar el libro versículo por versículo. Cuando digo esto, no estoy diciendo que este está mal, este está bien, pero ¿cuál es el problema? El problema, a veces la ventaja y desventaja, es que muchas veces nos vamos a salir de la hilación del libro. Y eso es a veces triste. ¿Sabes por qué? Porque cuando empezamos un libro y agarramos verso por verso, lo beneficioso de eso, ¿cuál es? Es que puedes extraer mucho más del libro, sí, pero ¿cuál es la desventaja? Que a veces tú puedes tomar el versículo y salirte del tema y de la hilación del libro. Y eso no tiene que pasar. En la mente del que está enseñando, en la mente del que está enseñando el libro, instruyendo acerca del libro, no tiene que perderse eso, el tema central, la hilación del libro. No tienes que salirte del libro, no tienes que salirte del tema, ¿ya? Entonces, eso es un error muy frecuente también que se hace. Estudiar verso por verso es muy bueno, sí, y lo vamos a hacer también, ¿no?, acá, pero no salirse del tema y no salirse de la hilación, es decir, al punto al cual está yendo el autor, ¿ya? Número 3, no respetamos, eso es algo muy importante, no nos respetamos a los primeros destinatarios y rápidamente lo llevamos y lo aplicamos a nosotros como iglesia. Ese es un error que se ha visto antes, que se sigue viendo ahora y que creo que se va a seguir viendo después, ¿no? A veces cuando tomamos un libro, ya sea de una predicación expositiva o temática, el error que se comete mucho es que rápidamente lo aplicamos a nosotros. Y cuando hacemos eso, estamos pensando que no tenía unos primeros oidores, no tenía una primera generación la cual se le está escribiendo y perdemos mucha riqueza. Lo importante, hermanos, al estudiar un libro es entender a los primeros autores, entender que nosotros del siglo XXI no somos los primeros autores. Por ejemplo, el libro a los tesalonicenses que vamos a estudiar. Nosotros no somos los destinatarios de ese libro. La Biblia, hermanos, fue escrita para nosotros, sí, pero no siempre va a hablar de nosotros. A veces le habla a judíos, a veces le habla a gentiles y a veces le va a hablar a ¿qué? A pecadores, a incrédulos, ¿no es cierto? Y hay que entender eso. Por ejemplo, en Tesalónica va a hablar a los creyentes y cuando no entendemos de cómo está compuesta la iglesia, cómo eran los primeros cristianos en esa época y lo aplicamos rápidamente nosotros, estamos cometiendo un error y podemos cometer un desastre, un total desorden. Un ejemplo claro, ¿cuál es? Efesios, por ejemplo. Muchos de nosotros hemos estudiado Efesios y el error que se comete cuando empezamos a estudiar Efesios, ¿cuál es? Empezamos con el capítulo 1 y dice, Dios los bendijo con bendiciones espirituales, ustedes que han sido predestinados. Y muchas de las personas que rápidamente lo aplican a la iglesia. Mira, hemos sido predestinados antes de la fundación del mundo. Él nos eligió, sí, pero has obviado un detalle importante. ¿Cuál? Los primeros destinatarios. ¿Te das de cuenta? Porque este punto de los primeros destinatarios nos abre mucho el panorama, hermanos. Por ejemplo, cuando conversaba con alguien acerca de Efesios, y mi persona también lo entendíamos así, porque repito una vez más, todos venimos desde ese trasfondo, ¿no? Estudios temáticos, aplicación directa, y eso es lo triste, hermanos. Eso es lo triste, que a veces no lo aplicamos rápidamente nosotros y no estamos conociendo la riqueza y la plenitud del texto o del libro a estudiar.
Por ejemplo, este caso de Efesios. Efesios nos habla de la predestinación, nos habla de la elección, nos habla de que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, ¿no es cierto? Pero cuando lo aplicamos a nosotros, rápidamente nosotros somos los destinatarios, predestinados, nosotros somos los elegidos. Pero si tú lees el trasfondo, si tú lees los primeros destinatarios, ahí vas a entender que los elegidos, los predestinados, no es la iglesia, más es la casa de Israel, más son los judíos. Entonces es importante entender eso de la regla de los primeros destinatarios. ¿A quién se le está escribiendo el libro? ¿Por qué se le está escribiendo el libro? ¿Cómo estaba la situación de esa iglesia? Y muy importante, ¿cómo estaba conformada la iglesia en ese tiempo? Entender eso te abre el panorama. Primeramente entiendo a quién es el escrito y después lo aplico a mí. Recuerden esa regla. Primero es interpretar y después es aplicar, hermanos. No es rápidamente aplicar. Aplicar está bien, pero es primeramente interpretar. Algo que quiero señalar aquí es que un texto puede tener muchas aplicaciones, pero solamente tiene una interpretación. Repito una vez más. Un texto puede tener muchas aplicaciones, sí, pero solamente tiene una interpretación. Mucho ojo con eso. Lo importante es primeramente interpretar y después aplicar. ¿Por qué? ¿O para qué? Para no aplicar mal. Para no aplicar mal. Eso es lo importante, ¿ya? Así que un error que se comete, ¿cuál es? No respetamos como estudiosos a los primeros destinatarios. Error número 4. Todo se lleva directamente a nivel práctico, aplicativo y devocional, ¿no? Consecuencia de no respetar los primeros destinatarios o la época, nos va a llevar a qué cosa? A malas aplicaciones, a mal uso práctico del texto y hasta un mal uso devocional, ¿no es cierto? Ejemplo tenemos muchos. ¿Cuál? Por ejemplo, Malaquías, que habla del diezmo y dice, ¿por qué me habéis robado? No habéis traído el diezmo al alfolí, ustedes me han robado y todo eso. Y alguien utiliza el texto ¿para qué? Y lo aplica directamente a la iglesia. ¿Eso está bien? No está bien. ¿Por qué? Porque no está respetando a los primeros destinatarios. ¿A quién está hablando Malaquías? ¿Había iglesia en ese entonces? No. Entender que hay primeros destinatarios nos hace entender en qué parte el texto nos está ayudando. Ahora, ¿de Malaquías podemos sacar aplicación? Claro que sí, pero no está diciendo directamente a los creyentes. ¿Te das de cuenta? A veces cuando agarramos textos sueltos, lo mal interpretamos y lo aplicamos directamente, no respetamos los primeros destinatarios y lo aplicamos a nosotros mismos, a la iglesia, cometemos errores. Es muy importante eso, y es por eso que hoy estamos en esta introducción. No estamos entrando al libro, estamos te dando las bases para hacer un buen estudio. No solamente aquí, sino que tú también lo hagas en tu célula, en tu congregación, o a quien tú quieras enseñar expositivamente. Una regla, ¿cuál es? O un error que se comete, ¿cuál es? No respetar los destinatarios primeros, ¿y cuál? Aplicar rápidamente, a lo práctico, a lo devocional. No. Recuerda las 3 fases para hacer un buen estudio. Observamos el texto, interpretamos el texto y al final aplicamos el texto. Ese es el orden. Ese es el orden. Observamos el texto, interpretamos el texto y aplicamos el texto. Eso es al final. Lo nivel práctico, lo nivel devocional, lo nivel aplicativo y práctico es al final. Y eso es interesante notar. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo siempre va a ir a lo doctrinal y para pasar a lo práctico. Si tú lees Filipenses, Colosenses, Efesios, Pablo primeramente enseña doctrina, enseña Biblia, enseña teología, y después dice, muy bien, esto que hemos aprendido, ahora practiquen. Si tú das un vistazo a las epístolas de Pablo, es así, él se maneja así, primeramente doctrina y después aplicación. Nosotros también tenemos que ser así, primero interpretar, observar el texto y después aplicar a las vidas o a nuestras vidas o a las vidas de los que estamos enseñando. Número 5. Errores que se cometen también en un estudio expositivo es que se pierde, eso es muy importante, se pierde la riqueza de escudriñar el libro. Y eso es lo que a veces perdemos. A veces la iglesia o los creyentes están sumergidos en la pereza y en el aburrimiento. ¿Sabes por qué? Porque nos sentamos y decimos, mira, ese hermano está diciendo el mismo texto una y otra vez. Está hablando el tema una y otra vez, y de ese texto que ya hemos sacado, que el pastor o ese hermano ha sacado la riqueza, al no interpretar bien,
al no observar bien, al cometer estos errores, ¿qué está haciendo? Se está perdiendo de la riqueza. Tienes tú que entender que un texto, un solo versículo, hermanos, tiene mucha riqueza y que no has llegado ni siquiera a la mitad de ese texto. No sé si alguna vez te ha pasado que un texto que lo conoces, que lo sabes, que lo has predicado, después de muchos años con un poco más de conocimiento, vuelves al mismo texto y dices, wow, este texto yo lo veía, lo repetía, yo lo conocía, pero ahora que entiendo esto, vuelvo al texto, hay mucha riqueza que yo no sabía. ¿Te ha pasado? Es porque a veces cuando no utilizamos el estudio expositivo, nos perdemos de mucha riqueza. Y esa es la verdad. ¿Ya? Tú entenderás esto porque Jesús mismo nos dio una clave de interpretación que es escudriñar las escrituras, ¿no es cierto? En San Juan 5, ¿no es cierto? Él dijo escudriñad. Y la palabra escudriñar, hermanos, es escarbar. Y ese es el trabajo de nosotros, escarbar el texto. Por ejemplo, cuando utilizamos un texto, aplicando las reglas de Jesús, que es escudriñar. Escudriñar, hermanos, como lo dije, es escarbar ese texto. Cavar, es decir, excavando que hay más riquezas del texto. Y eso es lo bueno del estudio expositivo y de no aplicar rápidamente y de respetar los primeros destinatarios o el tema central. ¿Te das de cuenta? Cuando rápidamente lo llevamos a lo aplicativo, a lo práctico, no respetamos a los autores, no sabemos ni el tema central, solamente hablamos versículo por versículo, ¿qué estamos haciendo? Sí, podemos edificar la iglesia a nivel devocional, pero ¿qué estamos perdiendo? La riqueza del texto, porque el texto tiene mucha riqueza a nivel teológica. ¿No es cierto? Recuerda eso. Escudriñar es cavar, es escarbar, es sacar más y más jugo del texto. Tú tienes que volver al texto, volver al texto, volver al texto y seguir sacando riqueza. Los hermanos que hemos leído ya Filipenses, Colosenses y Efesios, una vez más volvemos a Filipenses, seguro que vamos a sacar más y más riquezas. Eso es lo hermoso de la Biblia, que su riqueza no tiene límites. No puedes tú decir, bueno, estudié Filipenses, yo creo que ahí ya me lo sé de memoria al 100. No, porque si vuelves a Filipenses a estudiarlo, vas a encontrar más riqueza. Y eso es lo hermoso de la Biblia. Y eso es porque la Biblia es una fuente inagotable de riqueza. Vuelves al texto, vuelves al libro, vuelves a estudiarlo y hay más y más riqueza. Y eso es lo hermoso, hermanos. Y cuando no hacemos este tipo de estudios, nos perdemos de esa riqueza, hermanos. ¿Ya? Entonces, escudriñar es muy importante, implica escarbar, sacar el jugo a lo máximo y sacar la más grande riqueza que podamos encontrar y que Dios nos permita a través de la iluminación del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí veíamos algunos errores que se cometen en el estudio expositivo, errores que tú tienes que grabártelo para no cometerlo. ¿Ya? Vamos a los beneficios del estudio expositivo. Beneficios del estudio expositivo. Los beneficios de que los hermanos, los estudiantes o los que están impartiendo estos estudios obtendrán son muchos, muchísimos. Pero todos ellos tendrán como fruto y resultado una sola cosa, que van a crecer en el conocimiento de la palabra. Y aquí quiero diferenciar dos cosas. Una cosa es ser maduro en la fe y una cosa es ser maduro en el estudio de la palabra. Anota eso, anota eso. Una cosa es ser maduro en la fe y otra cosa es ser maduro en la palabra. Y ahorita vamos a ir a ejemplos, tal vez tú no me estás entendiendo. ¿Cómo es ser un maduro en la fe, hermanos? ¿Cómo es ser un maduro en la fe? Un maduro en la fe es alguien que tú ves que no se aparta de Dios, que está constantemente orando, que está constantemente en la congregación, que trabaja en la obra, que apoya en la obra, que apoya las misiones, pero tú no ves un conocimiento crecido en cuestión de la palabra de Dios. Y hay mucha gente que te dice así tristemente, hermanos que están ahí 20, 10 años o 15 años y dicen, hermano, estudiaremos expositivamente el libro de Hechos, por ejemplo. No, hermano, yo ya sé o yo ya conozco. Y esos son, aunque tú no ves que no son hijos del mal, tampoco ves que sean hermanos que se van a irse del camino, tú ves que sí, son hermanos sinceros que están en la congregación, pero tú no ves un nivel maduro de estudio de la palabra. Y eso es lo que uno tiene que anhelar. Yo lo dije muchas veces a muchos jóvenes, incluso a muchos hermanos también. Yo le dije, yo sé que tu fe es sincera. Yo veo que tú amas al Señor, pero no veo esa pasión por la palabra. Tú tienes que también, a la misma vez de ser maduro en la fe, también ser maduro en la palabra de Dios. A ver, cuando una persona nace de nuevo, un creyente nace de nuevo, esa persona ha sido salva.
ha nacido de nuevo, está dentro de la familia de Dios y el Espíritu Santo mora en él. Ha sido cambiado de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Sabemos eso. Pero a nivel que vaya pasando eso, también tiene que añadirse una cosa, el crecimiento y la madurez en el estudio de la palabra. Ahí vamos a ir a los textos. Por ejemplo, Pablo en Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, ahora sí hablan sus Biblias, Colosenses capítulo 1, verso 9 al 10. Colosenses capítulo 1, verso 9 al 10. Mira lo que Pablo va a orar ahí. Colosenses capítulo 1, verso 9 al 10. La palabra de Dios dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Los hermanos en Colosenses, o la iglesia en Colosenses, ya había creído. Es más, Pablo dice, wow, yo estoy sorprendido porque ustedes oran por los hermanos, oran para que la palabra llegue, están unidos en la fe, y sabemos esto porque Epafras nos contó todo esto, y estamos gozosos de que ustedes hayan conocido al Señor. Sí, pero Pablo está orando por otra cosa. Ahora, muy bien, tienen fe, tienen salvación, sí, pero añaden una cosa más: crezcan en la palabra, en el conocimiento. Crezcan y sean llenos del conocimiento de Dios, de su voluntad. Crezcan en el conocimiento de Dios. Y eso es la madurez y el crecimiento de la palabra de Dios. Entiende esas dos cosas. Muy bien, puede ser tener fe, puedes haber nacido de nuevo, ser salvo, y puedes mostrar eso, sí, pero lo que Dios quiere, lo que Pablo quiere también aquí, y lo que tenemos que anhelar, no solamente tener fe, sino crecer en el estudio de la palabra de Dios. He ahí la diferencia en un maduro y en un inmaduro, en que uno que ha crecido y uno que sigue ahí, siendo un niño, siendo un bebé. Tiene fe, no negamos, nace de nuevo, sí, pero no tiene ese deseo de crecer en la palabra, que es muy distinto, hermano, es muy distinto. Entonces ahí Pablo está, ¿qué cosa pidiendo? Crezcan en la palabra, conozcan más a Dios. No está pidiendo que sean salvos, ya son salvos, pero ahora crezcan en el conocimiento de Dios, en la inteligencia espiritual. ¿A qué está apelando Pablo? Al conocimiento, a la mente, ¿sí o no? Entonces, tú tienes que entender y preguntarte hoy, si eres cristiana, si eres salvo, amén, pero ¿estás buscando madurar en tu crecimiento del estudio de la palabra? Y eso es lo que Pablo quiere, lo que Dios quiere, que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a un texto más, Efesios capítulo 1, verso 15 al 17. Ahí Pablo va a hacer la misma mención. Efesios capítulo 1, verso 15 al 17. Efesios 1, 15 al 17. Ahí la palabra del Señor dice así: por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor, mira, eran cristianos que ya tienen fe, Pablo reconoce que son nacidos de nuevo, que están en Cristo, y dice el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación, ¿de qué? En el conocimiento de Él. ¿Qué está pidiendo Pablo? Que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y eso es lo que tenemos que anhelar, hermanos. La fe, hermanos, a la misma vez que es instantánea la salvación, pero el proceso de la madurez ya mucho va a implicar de ti y de mí. Pablo dice, muy bien, ustedes han creído, son salvos, yo oro por ustedes, doy gracias a Dios de que han creído, sí, pero también ahora pido a Dios, ya no que sean salvos, porque ya lo son. Lo que pido a Dios, lo que oro a Dios es que Dios les dé, que les conceda el conocerle más, que les ilumine más. Y ahí, ¿cómo tiene que ser un buen maestro? Porque aquí hay un principio de cómo tiene que ser un buen maestro, o un buen pastor, o un buen líder. El líder o el pastor siempre va a anhelar eso, no se va a conformar con, muy bien, en salvo, ahora sigue tu camino, no. Te va a enseñar a cómo crecer en la palabra. Va a anhelar eso y no va a pedir cosas. El pastor no va a pedir cosas para ti, bienestar, salud. No, él va a pedir que crezcas en el conocimiento de la palabra. Pablo, ¿qué está pidiendo aquí? Por ejemplo, lo que va a pedir en Tesalonicenses. Tenían persecución, tenían hambruna, había mucha gente que quería dañar a la iglesia, pero Pablo no pide nada de eso. Pablo pide, conozcan más a Dios. He ahí la diferencia
de cómo uno va a ir madurando en la palabra. Pablo sabe muy bien que lo importante ¿cuál es? No que Dios nos bendiga, ahora somos salvos y que Dios nos dé lo que necesitamos, no, que crezcamos en la palabra. Y Pablo está orando por eso, lo hace por los filipenses, lo hace por los efesios y también lo está haciendo por los colosenses. ¿Qué te da a pensar eso a ti? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere, muy bien, eres mi hijo, eres mi hija, bien, estoy alegre, pero ahora quiero que tú crezcas, que me conozcas más, que me entiendas más. Esa es la diferencia, hermanos. Podemos tener fe, podemos ser salvos, pero una diferencia es que si hemos crecido en el conocimiento, el estudio de la palabra de Dios, eso es muy diferente. He ahí, ¿por qué tú dices un hermano que está 40, 50 años ahí, le preguntas, hermano, preguntas básicas, como por ejemplo, hermano, ¿cuáles son los pasos de la salvación? Y ahí te dicen, no sé, y empiezan a decirte cosas. Y hay preguntas que parecieran ser de kinder, pero hay hermanos que 10, 15, 20 años no las saben. Y una vez más, repito, tienen fe, son nacidos de nuevo, vemos que son hombres piadosos, sí, pero no tienen un conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí la diferencia entre la madurez en el estudio de la palabra y la madurez de la fe de uno que ya ha sido salvo. ¿Te das de cuenta? Pablo siempre está hablando de eso y quiere eso también. La Biblia está hecho para eso. Porque si solamente fuera ser salvos y listo, entonces no tendríamos necesidad de tener el canon, pues. Si solamente es para decir, acepten a Cristo, lo acepto, lo creo, muy bien, salvo. Entonces, ¿para qué la Biblia? ¿Para qué el estudio de la palabra? No, tiene un propósito. Y creo que Pablo lo dice en Timoteo cuando él dice, para que la Escritura los prepare, los enseñe, los conduzca a obrar perfectamente a Dios. 2 Timoteo 3:16. ¿Te das de cuenta? Tiene un propósito la palabra y tú tienes que entender eso. Muy bien, eres cristiana, sí. Pero cuando tú veas tu Biblia, tú pregúntate, si Dios me ha dado la Biblia, si tengo la Biblia, las Escrituras, Dios quiere algo y tú quieres que le conozcas, que tengas inteligencia espiritual para que al final eso te lleve a un obrar para Dios. ¿Te das de cuenta? Tenemos que crecer en el estudio de la palabra de Dios. Tenemos que crecer. Un caso importante porque alguien puede decir, pero hermano, es importante, solamente hay que predicar de Cristo, como alguien dijo, ¿no? Solamente hay que llevar el evangelio, ¿para qué hablar de cosas como el arrebatamiento? Porque alguien me dijo así, ¿no? Bien, ¿tú crees en el arrebatamiento antes de la tribulación? Sí, yo creo, estoy seguro, yo le decía, amo esa doctrina. Él decía, no, yo no creo en eso, pero no importa, hermano. Lo importante es que tú prediques a Cristo y yo predique a Cristo, y lo demás no hay que decir a la gente. ¿Por qué? Porque les vamos a confundir, me decía. Un momento. Yo decía, entonces, si solamente es hablar de Cristo y no hay que profundizar en los temas doctrinales, como Trinidad, como la divinidad de Cristo, como el arrebatamiento, como la seguridad de la salvación, entonces, ¿para qué tenemos Biblia? Y él decía, a ver, me decía, solamente hay que predicar el evangelio, pero un momento, hay mucha gente que piensa que el evangelio solamente es hablar de Cristo y no. Pablo decía en Hechos capítulo 20, no me equivoco, y yo no he oído de enseñar todo el consejo de Dios. Y el evangelio implica todo eso. No solo implica que Cristo vino, implica también hablar de su segunda venida y cómo eso va a ir marcando paso por paso. Y la Biblia nos da grandes rasgos de cómo eso va a ir pasando. Yo le di un ejemplo a esta persona. Yo le dije, muy bien, tú crees solamente tener esto, pero hay algo más y la Biblia quiere darte mucho más. ¿Por qué es importante el conocimiento o el estudio de la palabra de Dios? Porque eso va no solamente a respaldar tu predicación, sino también va a nutrir más tu predicación, va a hacerlo más efectivo, va a hacerlo más completo. Un ejemplo, vamos a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Mira lo que está pasando aquí, el caso de Apolos. Hechos capítulo 18, verso 20. A ver, Hechos capítulo 18, verso 20. Hechos capítulo 18, verso 20. Muy bien, la palabra de Dios dice así. Vamos a leer desde el 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo del espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. El relator Lucas aquí, a Apolos, ¿cómo lo está colocando? Sí, tiene fe, cree en Cristo, ha creído por la fe, es más, poderoso en las escrituras, pero añade algo, solamente conocía el bautismo de Juan. En base de eso predicaba.
Y la predicación estaba bien, no, Lucas no está refutando eso y tampoco Dios permite eso, está bien, es un creyente, es un obrero, es un siervo, sí, pero solamente tiene parte de la revelación. Y mira lo que el 26 dice, y comenzando a hablar con denuedo, o sea, lo hacías con seguridad en la sinagoga, pero cuando le oyeron, ¿quiénes? Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente ¿qué están haciendo Priscila y Aquila? Voy a parafrasear un poco. Apolos llega a Efesios y empieza a predicar. Tiene el evangelio, sí. Conoce a Cristo, ha creído por la fe, es un siervo, sí. Predica, dice, con denuedo. Y es más, Lucas añade, poderoso en las escrituras, que su palabra era veraz, era fija. Pero Aquila le dice, Apolos, yo sé que tú eres un siervo, eres un hermano en la fe, pero mira, tu predicación le falta esto. Hay que añadir esto. Y eso es lo importante del estudio de la madurez en el estudio de la palabra. No solamente es hablar de Cristo, no solamente es decir que Él murió, sino aumentar todas las doctrinas que ya la Biblia está arrojando. ¿Te das de cuenta? Y mira lo que va a pasar con la predicación de Apolos más adelante. 27. Perdón, 26. Y comenzando a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le están diciendo, bien, te vamos a dar más revelación del camino de Dios. 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia había creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, subraya esa parte que dice que él era de más provecho, y eso es lo hermoso, pues, hermanos. No es que estamos diciendo, hermanos, lean, estudien, quémense las pestañas solamente para que pierdan el tiempo, para que tengan algo que hacer. No, está bien, tú crees por la fe, tú tienes el evangelio de Cristo, tú hablas de la fe, sí, pero cuando te empapas más del estudio de la palabra, vas a ser de más provecho. Tu palabra, tu predicación, tus estudios, lo vas a dar con más condensación, o sea, más nutriente va a ser eso. Cuando nos empapamos más, mira el caso de Apolos, por ejemplo. Predicaba bien, pero tenía cierta parte de la revelación. Eso es lo importante del estudio de la palabra. He ahí por qué Pablo dice a los filipenses, a los colosenses y a los efesios, crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque a la medida que tú creces, eres de más provecho para otros. Y ese es el caso seguramente de los que estamos aquí, los que ya han pedido una célula, en mi caso, en el caso de algunos pastores. Mientras más conocíamos a Dios, ¿eso a qué nos empujaba? A hablar más de Él, pues. Mientras más sabes de Dios, mientras más conoces a Dios, hay un impulso que te hace obrar. Es como que dices, wow, esto tiene que saberlo alguien. Y mira lo que pasa con Apolos. Era de mucho más provecho. O sea, era más provechoso, no solamente su predicación, no solamente él, todo ya crecía. Y eso es lo hermoso del estudio de la palabra. Mientras más conoces a Dios, más eres de provecho. ¿Para qué? Para los demás. ¿Te das de cuenta? El estudio de la palabra es muy importante, muy, pero muy importante. Vamos al mismo caso del apóstol Pablo. Creo que este verso creo que ya cierra definitivamente eso. Mira, el mismo apóstol Pablo, que ya nació de nuevo, que tiene fe, que ya ha nacido por la fe, que cree en Cristo, ¿qué es lo que él pide? Mira, Filipenses capítulo 3, 8. Filipenses capítulo 3, verso 8. Filipenses 3, 8. Ya con este texto yo creo que ya rematamos el tema de ser maduros en la fe a ser maduros en el estudio de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, verso 8. Repito, Filipenses 3, 8. ¿Ya? Así dice la palabra del Señor. Y ciertamente, Pablo está hablando, recordaremos en el contexto que él da sus credenciales, judíos de judío, fariseos de fariseos, circuncidado al octavo día, etcétera, etcétera. Pero en el 8 dice, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida. Él ya había dicho, todo esto para mí es basura, diría, ¿no? Todo lo he dejado atrás, diría. Y en el 8 dice, sí, lo vuelvo a afirmar, estimo todas estas cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura.
¿Para qué? Para ganar a Cristo. A ver, Pablo, o sea, ¿recién vas a ganar a Cristo? ¿Recién vas a tener fe? No, Pablo no está refiriéndose a ganarse la salvación o conocer a Cristo de una manera salvífica, no, porque él ya lo ha conocido, ya ha sido salvo, ya ha empezado su apostolado. Entonces, ¿por qué él dice, quiero ganar más a Cristo? Porque más abajo lo va a decir. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Y escuche eso, a fin de conocerle. Eso es el punto de Pablo. Pablo, ¿por qué dejaste todas las cosas? ¿Por qué dices que todo para ti es basura? Es más, en el 8 dice, y es como decir, una vez más digo, todo para mí lo he perdido. ¿Pero por qué? Porque quiero conocer a Dios. Quiero conocerle a Dios. Soy salvo, soy apóstol, sí, pero todo lo dejo por conocer más a Dios. Hay un principio aquí. El conocer a Dios va a implicar dejar otras cosas. Y ese es el punto en el cual nosotros estamos débiles. Porque a veces queremos estudiar la palabra, pero no dejamos ciertas cosas, ¿sí o no? Queremos salir a predicar, tenemos ganas. Es como decir que este año o este mes sí o sí voy a ir. Pero a veces no estamos dejando cosas. Pablo dice, nos da un secreto. ¿Quieres conocer a Dios? Sí, empieza, haz como yo. ¿Qué hiciste tú, Pablo? Empecé a dejar todo. Todo lo empecé a dejar. ¿Sabes por qué él dejó todo? Porque entendió que más rico, que más grande, que más extenso, que más, el privilegio más grande es conocer más y más a Cristo. Y él lo empezó a dejar todo. Hermanos, no vamos a obrar como Cristo, no vamos a pensar como Cristo, no vamos a actuar como Cristo, no vamos a seguir como Cristo sin antes hacer morir el yo, lo que tenemos. Porque con el yo quiero, con el yo que aún está en nosotros, no se puede seguir a Cristo, no se puede conocer más a Cristo porque es un impedimento para conocer más a Él. Pablo está orando. Yo pido que Dios les dé conocimiento y diligencia espiritual. Y Pablo dice, yo lo dejé todo. Lo dejé todo por la excelencia de conocer a Cristo, por conocerle a Él. Y es un momento también para entender que a veces el querer más crecimiento espiritual, más crecimiento de la palabra, va a implicar dejar. Y ahí hablamos de los costos. Ser un discípulo tiene un costo. Y el costo es que empecemos a dejar, desechar lo que nos obstruye, lo que nos separa, lo que nos aleja de ese conocimiento. El conocimiento está ahí, está en tu mano, está en tu mesa, está ahí. Solamente que tú colocas barreras. Tú no dejas ciertas cosas. Pablo dice una vez más, lo reitero, aún lo tengo por pérdida y no pienso en eso. Y no me duele dejar. ¿Sabes por qué? Porque ahí encontré un más grande tesoro, diría él. Tenía este tesoro, era fariseo, tenía prestigio, tenía fama, era conocido, wow, tenía muchas riquezas, sí, pero veo una riqueza mayor. ¿Cuál? Conocer a Cristo. Y comparo las riquezas, veo la riqueza que tenía y veo la riqueza que puedo llegar a tener conociendo a Cristo. Y Pablo, ¿por cuál se decidió? Por la riqueza de Cristo. Y qué grande labor hizo el apóstol Pablo. Hay siervos que han hecho eso también. Tú ves vidas de siervos que han dejado ciertas cosas, han dejado trabajo, han dejado profesión. ¿Sabes por qué hicieron todo eso? Porque vieron más grande riqueza, el conocer a Cristo, y eso les llevó a qué? A hablar de Cristo, a hablar para Cristo y a presentar a Cristo a otros. Tú estás aquí escuchando la palabra porque alguien te predicó, un siervo que tocó tu corazón con la palabra, y cuando ves la vida del siervo, tú te das cuenta que muchos de ellos han dejado ciertas cosas, y nunca vas a escuchar que digamos, me arrepiento. No. Porque cuando dejamos esa riqueza material, física, aunque era buena, aunque era excelente, aunque gozábamos de ella, pero vimos más allá. Y la riqueza de conocer a Cristo, empaparnos de Cristo, no tiene límites, hermanos. Te voy a colocar un ejemplo. A veces cuando llegamos al mar, por ejemplo, y vemos el mar que no tiene fin, un mar extenso, un mar grande, imagínate tú que agarres un solo vaso y de ese mar tomes un solo vaso de agua y te maravilles por esa agua. Muchos creyentes están así, solamente tienen un poco de Cristo y se están maravillando en ese vaso, pero ¿qué se están perdiendo? La riqueza extensa de Cristo. Hermanos,
Cristo es rico en conocimiento, Él es grande en conocimiento. No te conformes con un vaso, no te conformes solamente con algo poco. Piérdete en el mar de la sabiduría de las escrituras de Dios, en su conocimiento, hermanos. No te conformes en un solo vaso. Éntrate en las escrituras. Pablo entendió eso. Wow, yo conozco a Cristo, pero quiero conocerlo más. Y tengo que dejar cosas. Y eso entendió él. Empecemos a distinguir. Mira atrás tuyo. Tendrás profesión, tendrás riquezas, tendrás buenas cosas. Sí, bendito sea Dios por eso también, que nos provee. Pero Dios quiere que veas algo más, que hay una riqueza superior. He ahí porque Jesús dijo, trabajad por la comida que a vida eterna permanece. Dejen de trabajar por la comida que el orín lo corrompe, la polilla lo destruye y el ladrón puede robar. Eso se va a quedar aquí. Dense de cuenta que yo les ofrezco un tesoro más grande. ¿Cuál? El conocer a Dios, el amar a Dios, el vivir para Dios. El profeta Jeremías dijo algo similar, si no me equivoco, cuando dijo Dios hablando a través del profeta. ¿Por qué la gente, el hombre, por qué se vanagloria de la fortaleza, de la sabiduría, la riqueza? El hombre que se va a gloriar debería gloriarse de esto, diría, de que me conoce, de que sabe de mi justicia, de que me conoce y me entiende, diría el profeta Jeremías. Y eso es lo importante, hermanos. Dios quiere llevarnos a un plano más grande, más rico, más poderoso espiritualmente hablando. ¿De qué sirve vanagloriarte lo que tenemos? Si un día tú te puedes gloriar que lo has dejado todo por amor a Cristo. Y ahí es lo importante del estudio, hermanos. No te vas a arrepentir, te lo digo por experiencia propia. Cuando decidas dejar todo y sumergirte en las riquezas, esto no va a parar, hermanos. No va a parar en tu vida y en la vida de aquel hermano o hermana que diga, hoy quiero empezar mi estudio, mi madurez en el estudio de la palabra de Dios. Hoy quiero sumergirme a ese mar. Muy bien, me ha gustado este vaso, estaba rico este vaso, pero quiero más, quiero más. Y cuando empieces a aprender ese más, no vas a parar. Y va a ser la mejor decisión que hayas hecho. Si yo le pregunto a Pablo, Pablo, si volvemos al tiempo en que tú dejaste todo esto, ¿te arrepientes? Él dirá, no me arrepiento. No me arrepiento. Es más, lo volvería a hacer. Si tuviera que dejar todo eso, dejar mis credenciales, dejar mis orígenes, dejar mi tierra, todo por Cristo, lo volvería a hacer. Y que esa sea tu respuesta. Una y otra vez, lo volvería a hacer para conocer más a Cristo. Para conocer más de su justicia, de su amor y de su ley. ¿Te das de cuenta? Entonces, hay un, ¿cómo lo decimos? Hay un requisito, hay siempre un costo, que es dejar y sacrificio, así que es muy importante. Y es por eso que muchos no quieren estudiar la palabra, no quieren ser maduros, porque no quieren sacrificarse, porque no quieren dejar. Espero que tú con estos textos entiendas eso, ¿ya? Que es muy importante, no solamente para tu vida ministerial o de fe, sino que vas a ayudar a otros también, como lo hizo Apolos en Hechos capítulo 18. Muy bien, con eso en mente entramos a los beneficios que a la misma vez son principios bíblicos. Ahora, hemos hablado de que el estudio expositivo tiene beneficios, sí, pero a la misma vez estos beneficios se vuelven en principios bíblicos. Eso es muy importante o interesante notar. Es como una doble bendición. Hago un estudio expositivo y los mismos beneficios se convierten en principios. Una bendición doble. Y eso es lo rico, hermanos. Una y otra vez más les repito. Estudiar libro por libro tiene mucha riqueza. Y esperemos que en tu vida puedas tú descubrir esas riquezas. Muy bien, los principios al estudiar un tema, un libro expositivamente, son tres principios fundamentales, básicos diría yo, porque hay muchos más, pero estos tres básicos son los cuales vamos a mantener para tener una buena guía correcta en la interpretación y aplicación del libro a estudiar, en este caso 1 Tesalonicenses. Número 1, o principio número 1, el trasfondo. Principio número 1, el trasfondo. Principio número 2, el contexto. Principio número 3, el panorama bíblico. Repito una vez más. Principio número 1, el trasfondo. Principio número 2, el contexto. Y principio número 3, el panorama. Ya, con esto vamos a ir finalizando. Estos principios, hermanos, que encontramos, estos tres, nos van a ayudar mucho a extraer las riquezas de las cuales tanto hemos hablado en este día y al poder estudiar el libro que vamos a estudiar, en este caso, 1 Tesalonicenses.
En el trasfondo, hermanos, el trasfondo es muy bueno saberlo, porque te abre más la iluminación acerca del libro a estudiar. Por ejemplo, en el trasfondo vamos a encontrar tres cosas esenciales. Anota ahí, en el trasfondo vamos a encontrar tres notas esenciales. Número uno, el tiempo y la época. El tiempo y la época. Al ver el tiempo y la época, veremos también cómo estaba aconteciendo lo religioso, lo cultural, lo político en dicho lugar. En este caso, por ejemplo, Tesalónica. Vamos a estudiar el trasfondo y el trasfondo nos va a dejar una cosa primariamente, la época, el tiempo. Y vamos a entender nosotros cómo estaba el tiempo para la época que se escribió Tesalonicenses en el lugar, lo que es la época, la cultura, la religión, qué religión se manejaba, cómo era la cultura, cómo era el trato social y también cómo era la política, quién estaba gobernando, porque eso influye mucho, hermanos, ¿ya? Entonces, beneficio número uno del trasfondo es el tiempo y la época. Beneficio número dos, los primeros lectores. Los primeros lectores. Tomar atención a quiénes eran los primeros lectores, y eso lo hemos visto un poco más atrás, ¿no es cierto? Pero en este caso lo vamos a ver como principio. El trasfondo nos va a arrojar también quiénes eran los primeros lectores. Y al entender eso, hermanos, vamos a entender cómo estaba la situación. Por ejemplo, volvemos al caso de Tesalonicenses. Al entender cómo los primeros lectores, vamos a entender cómo era la iglesia en Tesalónica, cómo se ha empezado a cimentar, qué problemas tenía o qué cualidades tenía. ¿Por qué estaba compuesto? Estaba compuesto por puros gentiles, por puros judíos, o había también de otras nacionalidades, como en el caso de Efesios, ¿no es cierto? Entonces nos ayuda mucho a entender eso, su actitud, qué actitud tenía, sus características y también sus problemas. Y ahí vamos a entender un poco de lo que ya vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces hasta ahí, el trasfondo, ¿qué nos va a arrojar? El tiempo, la época. Número dos, los primeros lectores. Y número tres, el propósito del libro. Todo libro tiene un propósito, tiene un principal propósito por la que el autor escribe a cierto grupo. Ejemplos tenemos muchos. Por ejemplo, el caso de Colosenses, el tema central, ¿cuál es? La apología de Cristo. Pablo está haciendo una defensa de la divinidad y, como diría Pablo en Colosenses, en él está la plenitud de la deidad. Cristo lo tiene todo, ¿no es cierto? Eso se habla en Colosenses. Y en Filipenses, el tema mayor central es el gozo de la iglesia, el gozo que tiene en Cristo. En Gálatas, por ejemplo, es el libro que habla de la liberación y cómo se está pasando de la ley a la gracia, ¿no es cierto? Entonces, cada libro tiene un tema central y el trasfondo nos va a alojar eso. Por ejemplo, el caso de Tesalonicenses, y se los adelanto, el tema central es la segunda venida de Cristo. Pablo va a reandar una y otra vez en las dos cartas en la segunda venida de Cristo. Y también ahí, hermanos, habla del arrebatamiento de la iglesia. ¿Te das de cuenta? Entonces, todo hay que manejar con eso. Hay que entender cómo estaban los primeros lectores, cómo estaba el tiempo en la época en la cual se escribe, en la cual se está dando la iglesia, y entender el propósito del libro. Eso nos ayuda y nos abre mucho el conocimiento a entender cómo va a ser un libro, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo una cosa, el trasfondo. ¿Qué cosas tenemos que indagar en el trasfondo? El tiempo, la época, los primeros lectores y el propósito del libro, ¿ya? Recuerda una vez más, cada libro tiene un propósito, tiene un tema central, y según ese tema central es lo que va a girar todo el libro, ¿ya? Punto número 2, el contexto, el contexto. El contexto, más allá de ser un beneficio, es también una regla de interpretación. Eso es muy importante anotar. No solamente es un beneficio, sino es una regla de interpretación que viene de la hermenéutica. Aunque no sepas mucho de la hermenéutica, lo importante es que sepas la base principal de lo que es el contexto. En el contexto, en el estudio expositivo, vamos a utilizar tres cosas. Número uno, el contexto inmediato. Número dos, la hilación del libro. Y número tres, entender el libro como un todo. Déjame repetir eso a los que están anotando. En el contexto, hermanos, vamos a aplicar tres reglas básicas, pero fundamentales para la mejor comprensión. Número uno, el contexto inmediato. Número dos, seguir la hilación del tema o la hilación del libro. Y número tres, entender el libro como un todo. Ahora, para entender un poquito eso. Creo que en el contexto inmediato, creo que estamos todos entendidos en eso, que es utilizar
textos antes o textos después al versículo o al capítulo a estudiar. O sea que si yo voy a estudiar el capítulo 2, yo tengo que reforzar eso con el capítulo 1 o el capítulo 3. ¿Para qué? Para utilizar el contexto inmediato. ¿Qué es lo que el contexto me está diciendo? Cuando encontramos un versículo difícil que más o menos no está cuadrando en los 3 primeros versículos, forzosamente tengo que ir a un capítulo antes para que el contexto inmediato me vaya dando pasos certeros. Del versículo o del capítulo a estudiar. La hilación, hemos visto eso también. La hilación va de la mano con el tema central. El tema central nos va a dar luz de cómo el autor está siguiendo la hilación. Recuerda que la palabra texto también se traduce como tejido. Entonces, las mujeres entienden muy bien eso. Cuando tejes algo, el hilo vas jalando, ¿no es cierto? Vas jalando el hilo y del hilo vas formando algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando estás tejiendo algo, agarras un hilo y el hilo, mientras va consumiendo ese hilo, tú vas formando, qué sé yo, un gorro, un suéter o algo así. También así es el libro. Pablo va a detallar algo y para ese algo está utilizando textos. Los textos son tejidos que van formando ese tema. Y ese tema está llevando a una hilación. ¿Y esa hilación cuál es? El tema central. Por eso es importante entender el trasfondo, porque el trasfondo te ayuda a entender el contexto. Te das de cuenta, todo va de la mano. ¿Ya? Entonces, seguir la hilación. No te pierdas de la hilación. Si el tema, por ejemplo, en Colosenses es la divinidad de Cristo, la apología de Cristo, tú tienes que encajar los textos en ese tema central. Y no solamente lo vas a hacer tú, sino que el mismo autor te va a ir dando las pausas, cómo él está tejiendo el tema. Eso es la hilación, seguir la hilación, ¿ya? 3, entender el libro como un todo. Es decir, que el libro en sí es un conjunto. Aunque vayamos a estudiar capítulo por capítulo, por ejemplo, Colosenses o Filipenses, que tiene 4 capítulos, yo voy a estudiar capítulo por capítulo, sí, verso por verso, sí, pero tengo que entender que el libro es un todo. El libro es un todo, como un solo tema. ¿Ya? No debemos salirnos del libro, eso es lo importante, ese es un error que no se debe cometer. No nos salgamos del libro, no nos salgamos de la hilación del libro y no nos salgamos del contexto del libro. Mantengamos la hilación y la mente situada en el libro, ¿ya? No cometamos ese error. Ese error se comete mucho cuando sacamos un texto, lo llevamos a otro lado y no respetamos el trasfondo, el contexto y el tema central, ¿ya? Entendamos que el libro, aunque está dividido por capítulos, por versículos, es un todo y tenemos que verlo como tal, ¿ya? 3, el panorama bíblico. Ya creo que están ustedes ya familiarizados con estos términos, pero vale la pena recalcar. Tener este principio nos ayuda a poder entender el libro en todo el panorama que arroja la Biblia. No debemos olvidar que la Biblia, aunque está compuesta por 66 libros, en realidad es una sola. Y como es una sola, lleva un solo pensamiento, un solo propósito y un tema central. Y es más, un personaje central. Eso es muy importante. Cuando encontremos un libro, en este caso, ustedes ya tienen que saber si el libro es poético, histórico, profético o sapiensal. ¿No es cierto? Y ese libro tú tienes que entenderlo y encajarlo en el panorama de la Biblia. Tienes que entender que la Biblia, aunque está dividida en 66 libros, es un solo libro. Tiene un solo autor y tiene un solo tema central y tiene un personaje principal, ¿ya? Tú no puedes sacar el libro y llevarlo a otro plano, por decirlo. Tienes tú que ese libro colocarlo en el plano del panorama bíblico. No sé si me estoy dejando entender. Pero para este principio vamos a utilizar tres puntos principales, ¿ya? Para entender el panorama bíblico del libro, vamos a colocar 3 puntos principales. Número 1, el tema central. El tema central. Como lo hemos visto, y es bueno recalcarlo, es aquella que el escritor
nos va a colocar su mayor atención y cada escrito, o sea, cada versículo va a contribuir a ese tema central, ¿ya? Número 2, el personaje principal. Tenemos que entender que en este sentido del personaje principal siempre va a ser Cristo, siempre va a ser Cristo. Así leas el Antiguo Testamento o así leas el Nuevo Testamento, el personaje principal no va a cambiar. ¿Cuál es? Cristo. Cristo. Hablando Cristo con los de Camino de Emaús, le decía que todos los salmos, los libros proféticos, poéticos, hablaban de él. Por lo tanto, todo el libro del Antiguo Testamento habla de Cristo. Y el Nuevo también, porque el Antiguo Testamento nos habla de la preparación de cómo Cristo se va a manifestar, y el Nuevo Testamento ya se nos revela a Cristo. Por lo tanto, el tema central, así empieces por Filipenses, así empieces por Colosenses, así empieces por Josué, siempre va a ser Cristo. Eso tienes que grabártelo bien. Esa es una buena regla de interpretación. Leer la Biblia, interpretar la Biblia cristocéntricamente. Si no encuentras a Cristo en el texto, hermanos, el estudio es pésimo. Por eso es importante entender eso, que Cristo está en toda la Biblia. Y eso es lo que a la Biblia le va a llenar de riqueza, que encontremos a Cristo. A veces, hermano, cuando no entendemos que el personaje principal de la Biblia es Cristo, cometemos errores. Como por ejemplo, ¿cuál? Cuando mucha gente se va a Apocalipsis, cuando nos habla, Apocalipsis 13, si no me equivoco, cuando nos habla de la marca de la bestia, que nos habla del anticristo, la gente coloca importancia en que dice, ¿cuál será la marca? ¿Será la marca un chip? ¿Será la marca el coronavirus? ¿Y qué están colocando? Ese texto no es que Dios lo colocó, a ver, así va a ser las cosas. No duerman, piensen en qué será la marca. No, tú tienes que ver el texto y ese texto con su contexto, con su libro, cómo está apuntando a Cristo. ¿Te das de cuenta? Tú tienes que encontrar a Cristo en todos los versículos. No tienes que sacar a Cristo de los versículos ni de los capítulos, ni mucho menos del libro principal o del libro que vas a estudiar. Entender que el personaje principal siempre, siempre, en cualquiera de los 66 libros es Cristo, nos ayuda a más riqueza. He ahí, porque mucha gente, por ejemplo, en esto del anticristo o del falso profeta, dice, ¿quién será el falso profeta? ¿Quién será el anticristo? O preguntas como, ¿de dónde salió la esposa de Caín? Si fueron gigantes los de Génesis 6, y se están perdiendo de las riquezas que se encontrará Cristo en el texto. Y tú ya no tienes que hacer eso. Tú ahora vas a ir a la Biblia a entender una cosa. El principio del panorama, ¿cuál es? Cristo es el tema central. Por lo tanto, yo voy a ir a buscar a Cristo y Cristo va a aparecer. Va a aparecer. Y ahí es donde tú digas, wow, esto ha sido deleite, ha sido rico para tu vida espiritual. Muy bien, encontrar a Cristo en cada página de la Biblia. Número 3. Situar el libro en el tiempo dispensacional correcto. Esto es muy importante, hermanos, en el uso del panorama. Situar el libro en el tiempo dispensacional correcto. Yo no puedo aplicar Daniel a la iglesia, por ejemplo, porque para el tiempo no había iglesia. Yo tengo que situar Daniel en la línea dispensacional en la que ese libro se escribió y para lo cual el libro se escribió. Por ejemplo, las 13 cartas del apóstol Pablo es para el tiempo dispensacional de la gracia o el tiempo dispensacional de la iglesia. Por lo tanto, Filipenses va a arrojar algo acerca de esa dispensación. ¿Cuál dispensación? La iglesia. Tesalonicenses va a hacer lo propio. Por ejemplo, Tesalonicenses va a hablar de temas escatológicos, segunda venida, arrebatamiento, resurrección de muertos. ¿Y yo cómo voy a situar eso? Tengo que situarlo ¿en dónde? En la dispensación. Por ejemplo, la segunda venida, ¿en qué dispensación ya está? En la dispensación en la cual se cierra o finaliza el tiempo de la gracia y empiezan los juicios de Dios. Yo tengo que situar lo que es escatología al tiempo dispensacional. Yo tengo que situar soterología o salvación al tiempo dispensacional al cual el libro está arrojado. Por ejemplo, error que se comete en cuanto a esto. Cuando utilizamos Joel, y hace un tiempo estaba debatiendo con un joven que cree que que Dios sigue hablando, y me decía, no, hermano, estás equivocado. Dios sigue hablando, Dios sigue levantando profetas, Dios sigue hablando en visiones, Dios sigue hablando en sueños. Y yo le decía, yo le llevaba a leer Hebreos capítulo 1 y decía, Dios en otro tiempo habló en profetas y apóstoles, y en estos últimos tiempos nos ha hablado, o sea que Él ya habló, le decía, no hay más revelación. Y él decía, no, ¿y sabes qué me decía? Ya sé por qué tú no entiendes eso. Seguramente tú no has leído Joel capítulo 2.
Cuando ahí dice, el Espíritu Santo se derramará, los ancianos verán sueños, los jóvenes verán visiones, etcétera. Y yo le dije, sí lo leí. Es más, yo hice un estudio completo de Joel para la congregación acá. Y yo le decía, tú estás sacando ese texto, es más, ese libro en otra dispensación. ¿En qué dispensación estamos? En la dispensación de la iglesia. Tú no puedes colocar visiones, sueños, éxtasis al tiempo de la iglesia. ¿Para qué tiempo está mostrando? Para el tiempo final. Es más, Joel está situando el día del Señor. ¿Te das de cuenta? Cuando no entendemos el tema central, nos salimos de todo el marco bíblico. Estás aplicando Joel a la iglesia, estás aplicando Malaquías a la iglesia, estás aplicando Deuteronomio o Levítico, si no me equivoco, de la maldición generacional a la iglesia. Errores garrafales. Pero tú ya entendiendo el tema central, el hermano dijo, tengo que situar el libro o el texto en el panorama bíblico. Si es profecía, ¿a qué parte de la dispensación está yendo? Si es soteriología, ¿en qué tiempo me está hablando? ¿O a qué iglesia o a qué grupo? ¿Y en qué tiempo dispensacional? ¿Ya? Ahí tenemos que entender muchas cosas. Y sé que ustedes algunos ya lo saben, pero vamos a utilizar mucho de esto en el libro de Tesalonicenses. Es más, Tesalonicenses va a arrojar dos cosas. Y desde ahí yo les voy aclarando, porque va a ser muy nutritivo esto. Porque la carta a Tesalonicenses primeramente habla del arrebatamiento en Tesalonicenses 1:14, 4, 17 para adelante. Pero ya desde el 5 está hablando de la segunda venida y ahí es donde se confunden. A ver, entonces el arrebatamiento con la segunda venida es lo mismo, pero ahí tú tienes que entender qué es segunda venida y cómo el apóstol está colocando el marco para eso. Recuerda mucho la ilación. Por eso le decía, recuerda lo que hoy estás aprendiendo. Todo texto va a ir sumando a un propósito y tú te vas a dar de cuenta cómo la segunda venida, mira, te adelanto un poco, cómo la segunda venida o el día del Señor o el día de Jehová es un proceso y cada uno está aportando a eso. El arrebatamiento también es segunda venida y vas a ver cómo Pablo va a ir detallando todo eso, ¿ya? Entonces ahí tú tienes que entender todo eso, ¿ya? Y entender cada libro, cada texto y el libro mismo, situarlo en el tiempo dispensacional correcto para no cometer muchos errores, ¿ya? Un ejemplo te estoy dando eso. Y tú también cuando tengas algún hermano o hermana que tal vez está colocando textos a la dispensación de la iglesia, tú dile un momento, este es para esta dispensación, aquí no había iglesia, aquí está hablando a otras personas y es muy importante notar. El caso de Mateo 24 es un caso, wow, que creo que todos nos caímos como condoritos ahí. Yo creía que hablaba del arrebatamiento. Dice ahí, una será tomada, una será dejada, los ángeles irán uno por uno. Y yo pensaba que era arrebatamiento. Y sé que tú ahí estás, aunque no lo niegues, yo sé que tú decías también que era arrebatamiento. Pero, y cuando vemos el trasfondo, cuando vemos el panorama, cuando vemos los primeros autores, wow, o sea, y mis 20 años de cristiano y mis 5 años, wow, se me cayeron. ¿Te das de cuenta? Este principio te ayuda mucho, hermanos, a situar cada tiempo en la línea dispensacional a la que corresponde. Empieza a predicar estos principios en tu vida práctica también, en tus estudios prácticos. Muy bien, con eso, hermanos, hasta ahí finalizamos la introducción al estudio expositivo. Ya la siguiente semana, el siguiente jueves, estamos entrando a la introducción a la primera carta de Tesalonicenses. Vamos a entender todo ahí. Vamos a ver el trasfondo, vamos a ver el tema central, vamos a ver la hilación de los textos, vamos a ver el panorama que arroja Tesalonicenses. Wow, va a estar riquísimo, hermanos. Así que les animo a que puedan continuar con nosotros. Esto solamente ha sido un pequeño deguste de lo que se viene más adelante. Sembraré mientras viva simiente de amor, segaré